Bueno, pues como decía, bienvenidos al directo. Hemos tenido un inicio un poco complicado, pero lo vamos a borrar y punto. Gracias por estar aquí. A todos los que estáis en el directo, no estamos en Twitch. Al final no estamos en Twitch, solo en YouTube, no sé por qué, ya lo veremos. Pero P1, los que he dicho antes de P1, o sea, no se me han pasado la pantalla. Pero gracias por estar todos aquí y vamos ya con este pedazo de vídeo que vais a flipar con lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Oye, por cierto, KTM está la cosa... cómo está la cosa. Eso de la palabra de moda, ¿no? Que se puso, ¿no? En lo de Valencia, ¿no? Lo de si es, bueno, ético o no es ético, ¿no? Yo también lo preguntaría ahora también, ¿eh? Ya se hizo en aquella época, en aquellos meses, ¿no? Fatídicos. Y ahora lo que está diciendo KTM es bastante chungo, ¿sabes? Y yo digo, bueno, yo no sé si en la liga, las motos se puede hacer lo que pasa en la liga de fútbol, ¿no? Que si el equipo tiene problemas financieros, ha de bajar a segunda. Sabéis que han bajado como 20 equipos, no sé cuántos han bajado, equipos modestos siempre, pero han bajado equipos de categoría por no tener bien las cuentas. ¿Qué pasa? Que aquí MotoGP es una empresa paralela, que no es directo, pero, joder, dejar de vincular eso es bastante absurdo, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí la gente está, la gente que toca finanzas, ¿no? Se está asombrando por esto de KTM. ¿Pero esto qué es, no? Porque KTM, lo que está pasando así por encima, yo no me gusta mucho la economía, sabéis que yo estos temas a veces hago un comentario y la gente, me atacáis por aquí. Pero lo que está diciendo es que aquí ha habido un exceso de, bueno, se han flipado básicamente, porque ni KTM ha dejado de vender motos, y ni ha dejado de, bueno, de invertir en cosas que, bueno, pues quizás ha sido ese el problema, ¿no? Demasiadas inversiones, han flipado bastante y ahora mismo, bueno, los activos, los pasivos, ¿no? Que está hablando, las ventas han crecido. Hace, creo que un año y pico, o el año pasado, el otro, hicimos vídeos comentando noticias de actualidad en las que KTM sacaba pecho del retorno en MotoGP. Que el retorno en MotoGP lo habéis hecho incrementar las ventas, o sea, han incrementado ventas, bueno, han ido a más siempre, han invertido creo que un 10% casi en desarrollo, en I+D, ¿no? Pues en ingenierías y cosas de estas, y han crecido incluso en trabajadores, o sea, del 22 al 23 aumentaron plantilla, o sea que ahora mismo, de un año para otro, de golpe todo es una mierda, y ahora lo que se está diciendo que este señor Stefan Pierer ha de poner de sus activos, ¿no? De todo lo que han invertido, pues, no sé, dile naves, dile lo que sea, ¿no? Dile infraestructura, pues tienen que poner eso suyo para intentar salvar a KTM. A mí esto me huele a una guarrada, básicamente, una manera de crecer al precio que sea. O sea, es otra demostración más de lo horrendo de las políticas de KTM que han hecho durante años de MotoGP, de querer por narices, sí o sí, ser lo más grandes, ¿no? Comprando Gas, comprando Husqvarna, comprando, bueno, con lo de CF Moto, con lo de las motos, las bicicletas eléctricas, se les ha ido la pinza y ahora lo que hay que hacer es reestructurarse, ¿no? Para reestructurarse lo que les piden a ellos es que dejen su patrimonio, pues un poco también a expensas de la empresa, ¿no? Entonces parece que va a ser así la cosa, ¿no? Pero no deja de sorprender de que para conseguir crecer esto, ha necesitado esto, ¿no? ¿Vale? ¿Entiendes o no? Es un poco la historia, ¿no? Entonces parece como que, no sé, tío, que KTM, para mi modo de ver, lleva haciendo el ridículo en este aspecto deportivo, ¿vale? Desde hace mucho tiempo, ¿no? A mí sabéis que soy un fan de Honda, ¿no? Porque me gustan las marcas que tienen pues sus políticas, ¿no? Y tal, pero cuando empiezas a dar palos de ciego por todos lados, con un objetivo de ser el más grande, porque tú quieres esa ansia de ser el más grande, y pasan cosas como esta, a mí se me cae, bueno, es que no me interesa para nada. A mí esta marca, en serio, yo ahora mismo he hecho esa pregunta, a ver si creéis oportuno sacar ese tema de ético. Si es ético que KTM haciendo estas cosas, ¿no? Porque ahora cuánta gente se va a quedar en la calle por culpa de esta gente. ¿Cuánta gente se van a ir a la calle y van a estar viendo ahí en MotoGP todos ahí de puta madre, ¿no? ¿Es ético eso? ¿Es ético, es peleta? Que KTM haga estas cosas
y luego mantenga el equipo de MotoGP? ¿Ok? ¿Es ético o no? Yo no lo sé, pero para mí esto es una situación en las que si ya no me gustaba KTM, ahora me va a gustar bastante menos. Pero bueno, veremos qué pasa, cómo lo van a solucionar. Y el equipo MotoGP no peligra, está Red Bull, tranquilos, no peligra, pero no deja de que va a ser un año pues siempre de recordar pues esto, ¿no? Que detrás hay mucha gente pues que está quedando sin trabajo y que están reduciendo muchas costes. Por cierto, han quitado en I+D lo que es producción, no lo bajan, la plantilla de producción se ve que dicen para, bueno, porque la producción, bueno, sigue vendiéndose motos, sigue, bueno, ¿vale? O sea, que no es un tema de que la marca ya no se venda, entre una, hostia, que viene una crisis, la gente no compra motos, no. Ha sido una mala gestión de ellos pura y dura, ¿vale? Algo bastante, si veis esta noticia de GP1, es sorprendente, es bastante ridículo todo, ¿vale? O sea, que un poco de caña KTM, yo creo que se lo merece, porque esas cosas, tío, que pasen, pues ahora mismo yo creo que una empresa de esta calibre, pues es bastante ridículo, ¿vale? Hablando de marcas, preguntáis muchos por Suzuki. Suzuki es una ilusión, tío. Yo no sé si se refuerza esta ilusión por lo de Liberty Media, ¿no? Pero bueno, recordemos una cosa, que aquí Carmelo Ezpeleta ha vuelto a dejar claro lo mismo, son 22 plazas. Esto lo explicó aquí Roberto Montijo un día, que lo de las plazas estas 22 plazas les cuadraban con los aviones, ¿no? Era un avión más que tenían que desplazar si era un equipo más, ¿no? Entonces, no quieren más. O sea que vamos a ver qué va a pasar, porque si entra Suzuki, se tiene que ir más Ducatis. O sea, ya veremos cómo lo van a cuadrar esto, ¿eh? Pero en MotoGP se plantan 22 motos. Obviamente, Suzuki también hablan de ampliar una gama de motos para también tener un poco más de oferta a todos los sectores, ¿no? Pero ahí está en el Mundial de Resistencia, creo que han ganado el Mundial de Resistencia, o sea que es una marca siempre competitiva, le gusta la competición, y ya sabemos todos por qué se fue, ¿no? Ya sabemos todos por qué se fue, porque yo creo que está clarísimo, ¿no? Porque se fueron de MotoGP. Pero bueno, es una ilusión, veremos si se convierte en realidad, de hecho dijeron, ¿no? Que nos vamos pero volveremos y si queremos seguir ganando, y parece aquí que quieren hacer una táctica, un nuevo plan para volver a MotoGP. Bienvenidos sean. Bueno, yo cuando he visto esto digo, ya está, Joan Mir ya tiene el futuro. O sea, mira que Joan Mir es un piloto, hostia, con suerte entre comillas, pues joder, se estaba tambaleando en HRC, rescatado. No tiene el año pasado dónde ir, ha renovado por HRC a malas. O sea, yo fuese HRC, yo no lo renovo, después de todas las palabras que va soltando. Y ahora ya me veo que entra Suzuki y con Joan Mir, ya sabes cómo funciona Dorna. Cada vez que Dorna entra a una marca, le mete ahí un español. Ya le metieron a Bautista, a Aprilia le metieron a Aleix, siempre va así. Siempre que entra una marca, con la condición es que me cojas un piloto de los míos y me lo pongas allí. Ya sabemos cómo funciona. Pero bueno, más cosas, chicos. Más cosas porque ha habido estos días una entrevista muy chula, tío, de Marc Márquez con este tío del fútbol, tío, no sé el nombre ahora, de Marc Márquez en el cafelito de Pedrerol, en YouTube, Marc Márquez en un canal de YouTube. ¡Buah! Yo espero que Nico, ya levantó la mano ya, Nico, y hayas dicho, oye, ¿qué pasa? Va a un canal de YouTube y vais directamente ya al chiringuito, y los que estamos aquí trabajando, pero bueno, yo creo que ya llegará, bueno, aquí no va a estar, obviamente, Márquez nunca, pero bueno, ya me gustaría que estuviera, pero aquí no, sé que no va a estar, pero me sabe mal que no haya ido, por ejemplo, antes al canal de Nico y haya ido al de Pedro. Bueno, tampoco es un drama porque a mí me gusta que estos programas hagan eco de MotoGP y pues se dedican a hablar también de nuestro deporte, ¿no? Creo que suma todo y yo creo que esto es bueno, ¿vale? O sea, que todo sume y tal. Sí que es cierto que me hubiese gustado que hubiese sido antes con Nico, por ejemplo, pero es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, me refiero aquí a medios no directos, ¿no? Porque no, sale en Pecino, bueno, pero Pecino es una trampa porque ya está en el paddock y ya entrevista a los pilotos de HRC, ¿no? O a los pilotos del paddock, ¿no? Si tienes un canal de YouTube, pero no solo es youtuber, ¿vale? Es más, Pecino es más que youtuber, también está en el paddock, básicamente, ¿no? Es como si va al canal de Motorsport, ¿no? De
de Uriol y de Germán, o sea que no son youtubers, ¿vale? Son periodistas que además tienen un canal de YouTube, cosa que Nico no, Nico está apartado del entorno, sabéis que es un satélite que dice él, y bueno, entonces estos del Chiringuito, pues bueno, pues también son un satélite, ¿vale? Pero bueno, Márquez estuvo allí y a mí me encantó, como siempre, el mensaje de Marc, como siempre me encantó. Otra vez recordando esos momentos duros, tío, esos momentos duros que siempre lo diré, siempre os diré que esos momentos duros, esa duda de sí mismo, lo volví a repetir y cada vez que lo explica a mí se me ponen los pelos de punta, porque Márquez es un piloto que yo creo que si hacemos un concurso o un listado de quién es el piloto que duda menos de sí mismo, yo creo que el número uno es Márquez. O sea, para que él llegase a dudar de sí mismo y generaros la situación en la que él estaba, ¿no? Pero bueno, dijo muchas cosas muy interesantes, como lo del psicólogo. Le preguntaron lo del psicólogo, ¿no? Digo, no, el psicólogo no. Psicólogo no. A mí no me ha hecho falta nunca un psicólogo, cosa que las han propuesto por el tema de Jorge Martín, ¿no? Bueno, otra cosa que me encantó, que yo esto no lo sabía, tío, no lo sabía, fue lo de los calzoncillos, tío. ¿Sabéis lo de los calzoncillos de... Otra vez, tío? ¿Sabéis lo de los calzoncillos de Mar? Bueno, espera un momento, porque ahora alguien ha puesto aquí un mensaje. Suena bastante cortado, Luis. ¿Está entrecortado o no? Hostia, qué calor, tío. Bueno, lo de los calzoncillos. Bueno, tíos, ¿alguien me puede contestar, porfa? Bueno, ya sé que va con el delay. Pero bueno, yo creo que es un mensaje antiguo, ¿vale? Pero bueno. Bueno, los calzoncillos, yo me quedé flipado con lo de los calzoncillos, tío. Porque... Porque... Suena bien, vale, ok. Vale. Llevaba muchas operaciones. Vale, ya estamos en marcha, vale. Me flipó, yo no sé si lo sabéis o no, porque le pregunta si es supersticioso a Marc, y Marc responde que sí. Bueno, yo creo que todos los pilotos son supersticiosos en el sentido... Bueno, yo no lo llamaré superstición, pero se parece bastante. Son protocolos, ¿no?, que tienes montados que si no los haces, ¿no?, parece como que te falta algo, ¿no? Y Marc explicó los calzoncillos, tío. Yo me quedé flipado porque yo no lo sabía. Y se ve que lleva el sábado, el viernes y el sábado, calzoncillos azules y el domingo calzoncillos rojos. Y digo, hostia, lo primero que pensé yo cuando dijo eso, Tiger Woods, ¿sabes? Tiger Woods, que se vestía de rojo los domingos porque era el color de la batalla, ¿no? El color de batalla y tal. No iba por ahí la cosa, era por otra cosa más graciosa todavía, que fue por lo del casco azul y casco rojo, tío. Casco azul y casco rojo que cuando las emisiones antiguas, los cronos, salían las poles que eran los parciales casco azul, casco rojo, ¿no? Venías mejorando tu tiempo y luego ya en pole, ¿no? Marc dijo eso que él se ponía los calzoncillos para emular esa situación de los cascos azules y rojos, para saber que el viernes casco azul, vamos bien, el sábado vamos también bien, y el domingo ya casco rojo, victoria, ¿no? Me encantó, tío, me encantó. Bueno, mucha gente que estáis preocupados por el tema físico, volví a repetirlo, del brazo, que si tiene molestias o si le dolía y tal, y dice que no le impide, como siempre lo dice, ¿no? No le impide pilotar, pero que tiene molestias, y eso, pues bueno, pues va con ello y punto. No hay más, no hizo un mensaje de preocupación, de mucho menos, pero no están ahí esas molestias, y dice que de momento no le impiden pilotar. Otra cosa que me encantó, otra vez, de Marc, y puso un tuit de esto, fue esa fusión que tenemos este año con los mensajes, ¿no? A mí me atacan porque yo una vez me quejé de insultos a Lorenzo en Mugello 2009, creo, 2010, Mugello 2010 creo que fue, cuando la camiseta de Lorenzo, ¿no?, con Rossi y tal, porque se pasaron de la raya, ¿no?, con Lorenzo, ¿no? Pero a mí que sirven así por manera deportiva, no me parece mal. No es que no me parezca mal, es que me parece lo mismo que Marc, que no se puede controlar. Y Marc dijo, no, está bien.
yo lo acepto, no pasa nada que te piten, o sea, me encantó eso que dijo de Marc Márquez de los pitos, que coincide totalmente conmigo, que a veces, lo repito, la gente me pone el tuit, tengo un tuit por ahí yo, ¿no? Porque con Lorenzo, a ver, con Lorenzo se pasaron bastante, y luego con Márquez también se pasaron bastante, hay límites que ya no, ¿vale? Pero el abucheo típico este de... siempre pongo el ejemplo de básquet, el ejemplo de baloncesto de la NBA, que van a tirar el tiro libre, y la gente pues, oh, se pone a silbar y a hacer gestos, ¿no? Eso no es con maldad, es solo para... es deportivo, ¿vale? No sé si me explico. Y eso, a eso sí que no se puede controlar eso, ¿vale? Otra cosa es lo que pasó después, ¿no? Con Lorenzo, con Márquez, insultos, ya, todo eso ya no, ¿vale? Pero hasta el momento que estamos ahora, que a veces silban y tal, hostia, en Italia, en España, cosa que cada vez va menos, porque ya sabéis que Marc cada vez está siendo más aceptado por gente que no estaba aceptado, ¿vale? Eso es así, ¿vale? Así que yo me alegro de haber coincidido con Marc en eso, ¿vale? Bueno, otra cosa, ¿vale? Que me encantó fue lo de Duhan, tío. Le preguntaban por el top 5 de pilotos. Hizo primero un postureo, ¿no? Agostini y Nieto Rossi, para evitar, pues debates, ¿no? Porque por puntuación, ¿no? Por títulos, Agostini, Nieto y Valentino, y después puso a Duhan, tío, no sabía que tenía esa, ¿no? Por Duhan, pero claro, lo de Duhan, que con Manolo lo comentamos en el vídeo del otro día, del viernes, va debido a la comparación con lo que le ha pasado a él, ¿vale? Con lo del físico. Hostia, es que se destrozó la pierna y volvió a ser campeón. Uf, eso que ha dicho Mar de Duhan es un aviso para lo que vamos a hablar ahora. Porque él quiere ser un Duhan también, quiere ser campeón después de la lesión. Él ha puesto aquí a Duhan en esta lista por resarcirse de una lesión tan importante como la que tuvo en la pierna, ¿vale? Una cosa es también la pierna, como decía Manolo, otra cosa es el brazo, pero bueno, yo creo que el Marc al final se ha recuperado bien. Lo que ha pasado, a Duhan le afectó mucho físicamente, que tenía que cambiar el estilo, el freno y todo aquello, ¿vale? A Marc también la ha fastidiado, pero puede pilotar bien Marc ahora, ¿vale? O sea, no tiene una carencia ahora mismo, que lo ha dicho él también, ¿no? Pero yo no creo que no va por eso, sino por el tema mental, de decir, oye, tío, he pasado por todo esto y voy a volver a ser campeón del mundo, tío. O sea, a mí me gustó lo de Duhan porque creo que es una demostración de que él vuelve a confiar en sí mismo y ahora sí que se ve capaz de lo que no se veía hace un par de años cuando dejó Honda. Esas dudas, yo creo que no tiene ninguna duda y va con perfil bajo, pero sabe que lo puede ganar, ¿vale? Jorge Lorenzo era el quinto, después de Duhan, y me ha gustado que también que haya dicho Jorge Lorenzo, porque yo creo que Jorge Lorenzo ha sido un piloto que con él, de esa época, yo creo que ha sido el más duro para él, el más duro a nivel de pilotaje, ¿no? Cuando Lorenzo tenía el día, era complicado, Lorenzo ganarle, y él ha visto, yo creo, es mi sensación, que había días en los que cuando Lorenzo ponía la directa era como decir, bueno, hoy no te pillo, ¿sabes? Pero bueno, me ha encantado la entrevista de Marc, espero que haga más en YouTube, y creo que, no sé cómo lo dijo, pero ve los vídeos de YouTube, vale, otra vez, ¿no? Volví a decir, no sé cómo lo dijo, pero dijo eso de que ahora todo el mundo opina, las redes, no sé qué, no sé cuántos, y como dejó de entrever otra vez, yo creo que Marc ve los canales de YouTube, cosa que, bueno, que yo me alegro, ¿vale? Que mucha gente opina, mucha gente dice, mucha gente hace sus historias, ¿no? Da importancia a gente que no son medios oficiales, y al final los que no somos medios oficiales somos 4, básicamente, ¿vale? O sea, no hay más, somos 4 y ya está. Así que si estás viendo el vídeo, Marc, pues gracias, ¿vale? O si no, por lo menos que te pasen algún corte, ¿vale? Bueno, chicos, vamos con el tema, porque Pecco Bagnaia está con el Papa. Y esto, yo, ya a veces la coña, ¿no? Es pues poco, ¿no? Recibir un poco la mano, ¿no?
de alguien para lo que te viene encima, ¿no? No, mira, yo confío mucho en Peco y yo creo que bueno, pues tiene posibilidades de ganar. No digo que no, ¿no? Pero en mi vida me veréis quitar de la ecuación a Márquez o a Rossi en su día en nada. Incluso el año pasado puse a Márquez como favorito, sí, unas condicionantes, ¿no? Que estos condicionantes este año son diferentes, pero yo el año pasado digo, no, yo no lo descarto. Lo va a tener difícil y si lo gana tiene que hacer esto, esto y esto, ¿no? ¿Os acordáis, no? No caerse, estar siempre 2, 3, 4, 2, 3, 4 y sumar, cosa que no ha pasado, al final se ha caído también, como los demás. Y nunca lo quito. En el año 23 también lo ponía. Es que yo me acuerdo en Portimao que empezaba el año con el podio, tío. En Portimao, la primera carrera, empezó, no sé si, no me acuerdo si quedó segundo. Y yo digo, bueno, tío, pues que es que este tío no hay que descartarlo nunca. Luego pasaban muchas cosas, obviamente, pero en Portimao, tío, o sea, vamos, yo nunca descarto a Marc para nada, ¿vale? Yo creo que esa es lo que se nota realmente en el ambiente, ¿no? En la que yo creo que nadie duda de Marc Márquez. Yo creo que ahora mismo nadie tiene la sensación, creo, de que Márquez no vaya a darle el sorpaso a Pecco Bagnaia, ¿vale? Vamos a repasar situaciones en las que el propio Márquez es protagonista de esto que puede pasar este año, ¿no? Porque no sería nuevo que un piloto llegase al box de otro que está consagrado como el número 1 y los números de Pecco son espectaculares. Este año Pecco ha ganado 11 carreras, va rápido, bueno, ahora veremos lo que ha dicho Tardocci sobre Pecco también, sobre la frenada, pero claro, si echamos la vista atrás, ok, mira, el primer sorpaso, tío, el primer sorpaso fue el de Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo en el 2008, lo que pasó en 2008, ¿eh? ¿Quién pensaba que Lorenzo iba a tratar así a Rossi desde el minuto 1, desde Qatar, que creo que hizo la pole, y quedó segundo, no me acuerdo? ¿Quién se imaginaba que Lorenzo iba a dar el sorpaso de esa manera en el box de Yamaha? Bueno, yo no, nadie se lo imaginaba. Vaya manera de irrumpir en un equipo, Jorge Lorenzo con Valentino Rossi. Todo lo que produjo eso, ¿eh? Es que, tío, estamos en una situación... Mira, ahora el Ducati y el MotoGP actual está todo más encapsulado, hay menos diferencias, incluso las motos, a pesar de tener estilos muy diferentes, las motos se adaptan a todos, están los estilos están más dominados por la moto, o sea, no se pueden hacer motos tan especiales para un piloto o para otro, ¿vale? O sea, incluso Marc Márquez y Pecco Bagnaia han tenido un poco la misma sensación, no, faltan frenada a la moto, le faltan frenada, ¿no? A pesar de que la moto sea de una manera, un poco más de frenada, es lo que han dicho, ¿vale? Pero en aquella época no era así, ¿vale? En aquella época no era así. En esta misma imagen, ¿veis aquí que tiene Michelin? Lorenzo y Rossi tiene Bridgestone. El muro que puso Rossi para que no copiase los datos. Que tú imagínate, el muro de Valentino, qué situaciones que hemos vivido antes, ¿eh? Y Lorenzo, a pesar de tener en contra a Valentino, a pesar de eso, a pesar de todo el mundo estar a favor de Valentino, porque poca gente estaba a favor de Lorenzo, a pesar de eso consiguió ganarle muchas carreras y luego, a ver, no ganó los mundiales porque se pegó unos tortazos increíbles, básicamente, pero llegó y demostró que, chaval, que te voy a ganar, punto, ¿vale? Este fue uno de los primeros sorpasos para mí increíble que mira, yo me acuerdo a mí esto, porque yo era muy de Pedrosa en aquella época, era súper pedrosista, súper, o sea, yo soñaba con Pedrosa cada día, era algo exagerado, y me tuve que rendir, tío, me tuve que rendir, por eso yo nunca me veréis, no, Pecco, tío, Pecco, va a petar, no, pues ya pasa por ahí, no porque sea más listo que nadie, sino porque ya pasa por ahí, ya me pasó en el 2000, con Pedrosa me pasó con esto, con Lorenzo, y luego con más casos que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces ya pasó, y mira que Pedrosa podía haber ganado a Márquez y podía haber ganado a Stoner, podía haber ganado mundiales, pero no pudo. Entonces, quizá Pecco tenga el potencial, pero pues ahora falla aquí, no sé qué, ya veremos qué pasará, pero nunca me veréis a mí negar a Márquez o a Valentino en su día, nada, porque eran insaciables, tío. Bueno, Rossi al final sí que ya era imposible,
los últimos años ya perder el 20, ya era imposible. Pero sorpaso de Jorge Lorenzo a Valentino Rossi en Yamaha, que acabó siendo campeón en el año 10, que vimos 2 años brutales, o sea, espectaculares. Mira, yo afirmo que Pecco y Marc hagan lo que hicieron estos dos, el 8 y el 9. El año 8 y 9 fue espectacular, tío. Luego en el 10 se lesionó Rossi, en Mugello, en los entrenamientos, y ya se fue un poco todo al traste. Pero fue brutal. Estos años de Lorenzo, llegar y querer ya demostrar que puedes ser campeón, ¿no? Luego cambió a Bridgestone, Lorenzo en el 2009, ¿no? Pero fue espectacular, tío. O sea, yo afirmaría los 2 años de Márquez con Pecco, gane quien gane, me da igual. Pero estos duelos, tío, estos duelos de cracks, tío, que se pegaron los dos. Espero que a Pecco no le afecte nada y pueda pilotar. Y que si le gana a Marc a Pecco, pues que sea un poco con estos duelos, ¿no? Que sea algo, pues, luchado y bonito, ¿vale? Bueno, otro también muy bestia, fue muy triste para mí. Este fue muy duro, este sorpaso. Fue muy duro para mí, porque es que ese año tenía que ser campeón Dani, tío. Es que tenía que ser campeón Dani Pedrosa, tío. Digo, vaya, tiene el título. Esto era el 2011, ¿no? 2011 era esto, ¿vale? Ahí está ahí Lorenzo con el número 1, después del 10. Campeón del mundo, este es el 11. Hostia, vaya sorpaso, tío. Mira, y esto de Dani, con Stoner y Márquez, porque Dani tuvo que sufrir 2 sorpasos muy bestias. Mira, hasta este momento, Dani había tenido compañeros de equipo en Honda siempre. Había habido muchas Honda. Nadie le tosía a Pedrosa. Era como que, bueno, es imposible que nadie gane a Dani Pedrosa, porque Dani pone lo que no tiene la moto. Dani había salvado el culo a Honda. En esta época se decía que Dani había salvado el culo a Honda muchas veces, ¿vale? Y bueno, nadie se imaginaba que Dani pudiese perder con nadie, ¿no? Con nadie que llevase la misma moto, ¿no? Hostia, Stoner campeón del mundo, nada más llegar a Honda, tío. Fue tremendo, tío. Fue el primer palo grande que se llevó Dani, porque, claro, ya cuando tú estás en un equipo y te gana el compañero de equipo, se acaba, ¿eh? Eso es así, se acaba, ¿eh? Se te acaba el crédito como top, super top. O sea, para estar arriba en la historia del motociclismo, tienes que haber ganado siempre a tus compañeros de equipo. Eso es así, ¿vale? Eso es así. A Rossi se le perdonó porque al final era mayor y lo alargó mucho y la gente entendió que Valentino estaba alargando mucho su carrera deportiva. Se podía haber retirado antes, ¿no? ¿Vale? Pero incluso Rossi, bueno, espérate, incluso Rossi en el año 15, que ya estaba de bajón, desde el 13-14, se rehizo y casi gana el Mundial en el 15, que fue muy bestia lo de Rossi, ¿eh? Fue muy bestia lo de Rossi, ¿eh? ¿Vale? Pero si el compañero de equipo te gana, estás listo. Rossi se fue a Ducati porque no quería que pasase eso, ¿vale? Es muy duro, ¿vale? Para mí fue muy duro este momento en el que Stoner ganó a Dani, ¿vale? Al final yo ya estaba, bueno, esto era el 2011, Dani llegó en el 6, 7, 8, 9, 10, 11, eran 6 años de sufrimiento de no haber podido ver a Dani campeón del mundo, y al final lo aceptábamos todos, pero fue uno de los sorpasos un poco más tristes para mí, para Dani, porque, joder, el chaval, con todo lo que había pasado, y luego llega Stoner, ya y encima, lo que dicen los pilotos que han corrido con Dani, como lo hizo Márquez, es que encima, con ricochineo, bueno, con cariño, lo digo, con ricochineo en el sentido de que siempre dice lo mismo, ¿no? Agradezco mucho haber coincidido con Dani y todo lo que me ha enseñado. Encima, cuando ganan el título, tanto Márquez como Stoner, les dicen que es un privilegio correr con Dani y que Dani les ha enseñado muchas cosas, que han aprendido mucho con él y que encima se llevan el título a ellos. Es como una... ¡Qué putada!, ¿no? ¡Qué putada!, ¿no? Bueno, este fue el segundo sorpaso increíble que de esta última era. Seguramente habrá más, el de Joan Mir en Suzuki si queréis, pero yo no voy a comentar el de Joan Mir en Suzuki. No me parece que esté a la altura de estos, ¿ok? El año 20 fue lo que fue, ¿vale? Pero hay más sorpasos, ¿no? Siguiente sorpaso, pues repetido, fue otra vez este, ¿vale? Llega Márquez, porque claro, Stoner ya había ganado un título, estaba consagrado, pero es que Márquez acababa de llegar. 2013, tío. 2013, en el test de Estados Unidos, ya fue más rápido Marc que Dani Pedrosa en el test de Estados Unidos, de Cota, cuando se inauguraba Cota, creo. Y fue campeón del mundo. Marc Márquez ya sabe lo que es llegar a un box,
donde hay un número uno de equipo y dar el sorpaso. Ya tiene experiencia Márquez, lo digo por Peco, en llegar a un box y dar el sorpaso y estar por encima de su compañero de equipo, líder indiscutible, cuando llegó él, básicamente. Bueno, aquí indiscutible ya la había ganado Stoner, pero acaba de llegar Márquez. Por eso digo, porque Márquez ya no estaba en MotoGP ganando en otra moto, sino que llegaba de Moto2 a MotoGP. Márquez ya sabe lo que es llegar y mojar en un equipo oficial de MotoGP, que está ahora en Ducati Lenovo, ¿vale? Más sorpasos que hemos vivido, que es este, ¿vale? 2019, Fabio Quartararo con una moto con 500 RPM menos. ¿Os acordáis, no? 500 RPM menos para Quartararo. Un año en el que fue duro, ¿ok? Fue duro para Maverick. Y os voy a explicar una anécdota de esta cosa, de este tema, que alguna vez lo he explicado, pero hoy lo voy a explicar un poco más profundamente, ¿vale? Y vais a ver un poco lo que he comentado de Rossi, que se fue de Yamaha porque había un tío que iba muy rápido, y lo que pasó con Maverick, ¿vale? Pues llegó Quartararo y hizo varios segundos el primer año. Llegó en el 19, llegó en la cresta de la ola de Márquez. O sea, llegó en el mejor año de la historia de Márquez, cuando Márquez había estado más fuerte, con la mejor moto para él, que corría mucho esa Honda, ¿os acordáis? Esa Honda 19. Bueno, que se había puesto a la altura de velocidad de la Ducati, ¿no? Básicamente. Pues ahí hizo como 5 o 6 segundos, no me acuerdo cuántos hizo. No ganó ninguna carrera, porque estaba Márquez. ¿Qué pasa? Que en el 20 ya no estaba Márquez y ganó 3 carreras en el 20. Pero claro, no estaba Márquez. Entonces, para mí, el año 19 fue casi mejor para Fabio que el 20, a pesar de no haber ganado una carrera. Porque claro, el factor Márquez cuenta, ¿eh? El factor Márquez cuenta, ¿vale? No estaba Márquez en el 20. Bueno, también eran camiones neumáticos, no sé qué hubiese pasado, pero bueno, me refiero que el 19 era muy difícil ganar una carrera, porque estaba ahí un tal Márquez con ese estilo, estaba en la cúspide de la ola del pilotaje de su moto, del concepto de neumáticos, era el momento de Márquez. Los neumáticos eran los que eran, su moto era la que era, su pilotaje era el que era, y era imposible para mí, imposible, vencer a Márquez, que no sé cuántas carreras ganó, pero hizo lo peor que hizo fue segundo, y creo que no ganó otra porque se cayó en Estados Unidos liderando, que fue un error de algo que pasó en la moto, que no quisieron decirlo. Pero fue espectacular el año de Márquez, o sea que yo me quité el sombrero con Fabio Quartararo. Mira, este año pasó una cosa grave. ¿Por qué? Porque aquí estaba Valentino con Maverick, creo que Maverick estaba ya liderando. A ver, Maverick entró en el 17, Yamaha 17-18, 18-19. Vale, el año 2021, a Maverick le tocaba liderar la evolución de Yamaha, ¿ok? O sea, Valentino Rossi tenía en contrato tener la voz cantante en la evolución, ¿ok? Y que esto lo explicó Pecino un día en un vídeo, que se había encontrado a Maverick quejándose de probar basculantes, porque Rossi había decidido que ese basculante se tenía que seguir probando, entonces Maverick tenía que seguir probando al basculante, ¿vale? Había basculantes para los dos, ¿vale? Pero la decisión de seguir con ese basculante era de Valentino. Entonces Maverick tenía que seguir probando basculantes porque Valentino, pues lo que creía oportuno, ¿no? Eso cambiaba en el año 20, el 21, porque Maverick tomaba el mando de Yamaha, ¿ok? Valentino era oficial, se mantenía en el 20 en oficial, ¿vale? Pero cambiaba eso con Maverick, ¿vale? Y entonces pasó esto. Entonces yo aquí lo que pasó, es que no me acuerdo si fue en el 19 o en el 20, cuando tuve ese primer contacto con el entorno de Maverick, bueno, concretamente con su padre, ¿no? Que en esa época pues hablábamos mucho por privado, mucho. Entonces, cuando hizo la primera pole, es que creo que fue cuando hizo la primera pole, Quartararo, y demostró esa fusión, porque ese paso fue muy bestia, porque Maverick no estaba fusionado con su Yamaha. Siempre tenía problemas de agarre, la moto bueno, ya sabéis lo que pasaba, ¿no? Y llegó este tío y todo era lo contrario,
El otro se queja todo el día del grip y este llega y tiene grip todo el día en la moto y además pilotaba a lo Lorenzo. Fue espectacular el año de la llegada de Quartararo. Entonces, claro, yo le puse un mensaje, digo, oye tío, bájate ya, ahora mismo, de la Yamaha y vete a Aprilia. Lo dije a Aprilia porque no había ninguna opción más, ¿vale? Bueno, tardaron... Fue en el 20, perdón, fue en el 21, perdón. Fue en el 20, perdón, fue en el 20, ¿vale? Tardaron nada en hacerlo, ¿vale? Nada, porque Quartararo demostró que el sorpaso iba en serio. O sea, demostró que era el líder de Yamaha. Se podía poner como quisiese Maverick, pero es que la manera de adaptarse la Yamaha al estilo de Quartararo era brutal, era brutal. Y eso fue unos sorpasos muy bestias, ¿eh? Aquí tenemos el año 21, fatídico, ¿no? El Maverick ya se bajó de la moto, ¿ok? ¿Os acordáis, no? En Austria 21, que se bajó de la moto ya. Si fue en el 21 que pude hablar con él, ¿vale? Pero ya se vio aquí que, pues, que estos sorpasos iban en serio y que el líder de Yamaha iba a ser Fabio Quartararo y no Maverick Viñales, ¿vale? Bueno, pues estos son los sorpasos que ahora ha habido, y después de esto, ¿quién duda de que Márquez no lo consiga? ¿Quién duda de que Márquez no lo consiga? Yo creo que no duda nadie. Yo creo que la diferencia de otros años a este es que con lo que ha pasado de este año con Ducati, quizá hay gente que está un poco más sensible y no se está diciendo de manera tan, bueno, no por mí, porque yo siempre soy cauto en estas cosas, pero mucha gente está, bueno, sí, pero pues por si acaso, ¿no? Por si acaso, pero yo creo que nadie duda de esto, ¿no? Yo no sé qué va a pasar, a mí a veces me preguntan qué va a pasar y yo no me quiero mojar en esto porque no lo sé, es que no sé, yo ahora mismo tengo ganas de ver más veces a Márquez con la GP25. Yo hasta que no vea a Márquez con la GP25, realmente lo que la GP23 le ha mermado a él, porque no lo sé, ¿vale? Yo de momento no entro en el discurso de la GP23, yo ese curso nunca lo he tenido, ¿sabéis? Porque entonces se lo decía a Fran Santa Clara, por privado, le pasé unas fotos de la Ducati antigua, de la Ducati de Stoner, ¿no? Esa Ducati tan rara que lo podíamos recordar un momento, ¿vale? Porque, a ver, un momento, tengo aquí el WhatsApp, porque no es lo mismo una moto difícil, ¿vale? Que una moto mala, ¿de acuerdo? ¿A qué voy con esto? A que yo el medidor de lo que ha penalizado Márquez con la GP23 hasta que no vea la 25, yo no voy a mojarme. Yo no voy a hacer como mucho, no, la GP23 es una mierda y cuando coja la 25 vamos a flipar. No, porque por respeto a Márquez, precisamente, ¿no? Porque le explicaba a Fran, porque puso un tweet que él se pensaba que, bueno, una cosa que lo hago más por privado, de ese tweet que puse, y acabamos hablando de esto, tú imagínate, estuvimos hablando como todo el día entero, ¿vale? Y yo le pasé esta información porque me dijo, no, es que le otorgan a Rossi el mérito de haber hecho la Ducati. Y digo, hombre, es que en parte lo tiene, porque la gente que dice eso, que habla por siempre como por el friki de mucha picha que siempre dice eso, ¿no? Que en parte tiene razón, ¿no? Y es por esto, ¿no? Porque Ducati tiene una moto muy exclusiva, que podéis ir a ver esto, ¿no? Buscarlo, Sio Motero, explica muy bien en esta explicación, lo explica muy bien, de cómo esa moto era tan rígida, tan rara, y que no se podía pilotar de manera normal. Pero la moto no era mala, era muy difícil. No es lo mismo una moto difícil que una moto mala, ¿vale? Según qué piloto, para un piloto top como Stoner o como Márquez, ¿no? Entonces, que la Ducati 23 le vaya mal a Alex Márquez no quiere decir que le tenga que ir mal a Stoner o a Márquez, ¿no? A Marc Márquez, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Y aquí le pasé esto para que entendiese por qué la gente decía que Valentino era el motivo por el que Ducati es la moto que es, y es porque cuando llegó Valentino a Ducati y cogió esta moto, dijo, esto es imposible, ¿sabes? Entonces, claro, Ducati dijo, bueno, si Valentino no puede ir con esto, olvidémonos de este concepto, vamos a hacer una japonesa, que por cierto, yo en aquellos años ya me miraba con Ducati, han hecho una japonesa imitación, ¿no?
una japonesa imitación, que a la gente dice, no, Ducati ya se copió de las japonesas, básicamente el concepto japonesa, y ya está, ¿vale? Pero es un poco esto, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy cauto en lo del GP23 porque creo que es una falta de respeto o ignorar esto, ¿no? Ignorar que un piloto como Stoner pues pueda ser efectivo con una moto difícil, o Marc Márquez en este caso con la GP23, ¿vale? Pero yo hasta que no vea Márquez en la GP25 no voy a empezar a mojarme. Lo he visto el primer día y bueno, poco, pero no me da todavía para hacer un análisis, ¿vale? O sea que me espero. Pero bueno, lo que sí que está claro es que Ducati está rendida a Márquez. Mira, esto es de Motorsport, pero si te vas a GP1, he puesto Motorsport porque está traducido ya directamente y a veces GP1 me da por saco. Pero es así, en GP1 también habla lo mismo, ¿vale? Este es, creo que ha hablado Grasili, creo que es, ¿vale? Que están flipados con Márquez, ¿no? Mira, Grasili se llama, el director de Ducati Deportivo, Mauro Grasili, exacto, haber sentido una gran sensación cuando vio al español en el box del fabricante durante el test de Barcelona. O sea, llegó Márquez y la gente, pues, se emocionó, ¿vale? O sea, Márquez ya llega con un trabajo hecho, que es, tú puedes llegar a hacer un sorpaso como Quartararo, que bueno, llega Quartararo, llega Lorenzo, y a ver qué pasa, pero claro, es que este llega ya con la gente preparada para eso, la gente ya llega Márquez con la gente de Ducati preparada para que dé el sorpaso, o sea, que no va a ser ninguna sorpresa, ¿vale? Aquí lo que ha dicho Grasili ha sido muy importante, porque ha dicho que se siente aliviado, atención, de ver que no hay batalla de momento. Mauro Grasili, yo te digo que esto yo me esperaría para cantar victoria sobre esto, que no hay batalla por la evolución de la moto, que respiramos tranquilos cuando Márquez dio los mismos indicaciones que Pecco Bagnaia, diciendo, uff, es que tú te imaginas que llega y dice, este motor no me gusta el otro, no sé, lo que sea, ¿no? A mí esto no me gusta, a mí esto no va bien. Bueno, ¿qué haces, tío? ¿Qué coño haces? Pues claro, Márquez, es que yo creo que Márquez, esto lo explico en un vídeo que mucha gente se enfada, como siempre, pero yo creo que Márquez dice, yo no voy aquí a liarla. Yo voy a cambiar la evolución de la moto, si con la misma moto puedo ganarles, ¿para qué voy a complicarme la vida haciendo una moto yo, ¿vale? Si puedo ganarles con la misma moto, que la haga Pecco y punto, ¿vale? Lo que diga Pecco, ¿vale? O sea, yo voy a seguir el discurso, bueno, que no sé si es así, ¿vale? Pero hice la coña con eso, ¿vale? Vale, esto creo que lo dijo... si no me acuerdo mal, Simon Crafar, creo. No sé quién dijo esto. Ducati no puede permitir que Bagnaia perciba que están enamorados de Márquez. Pues empieza muy mal. Empieza muy mal, ¿vale? Porque se nota bastante. Sobre todo a Tardozzi y sobre todo a Grasili, a Gigi, se les nota bastante que les va Márquez, tío. Es que el otro día hicimos un vídeo con Manolo, se les cae la baba con Márquez. Es así, tío. Es así, se les cae la baba con Márquez y es normal. O sea, yo aquí no sé, no hay que ocultar nada, tío. Es la realidad. Mira, y esto lo leímos con Manolo ayer, el viernes, en el directo, que es esa entrevista en exclusiva de Tardozzi, que iros todos a leerla, porfa, a Speedquick, en las que Tardozzi habla de las diferencias de Márquez con Pecco Bagnaia, que esto es para mí el primer dato que no está tampoco del todo sólido, en el que podemos estar trabajando todos para nuestros análisis o nuestras preferencias, ¿vale? Aquí lo que ha dicho Tardozzi, no voy a leer la noticia otra vez porque la leí en un vídeo toda entera con Manolo el viernes, pero lo recordamos. Primero ha dicho una cosa, que entre la GP23 y la GP24 no saben, o sea, las diferencias de la GP23 y 24, sabéis que hay una cosa que no hay debate, que es que tenía el whole shot diferente y tenía más velocidad en la recta, un poco más de velocidad. Ahí, desde el minuto 1 nosotros hemos sido siempre coherentes en eso, hemos dicho que eso es así, no es debatible, o sea, que ahí lo nota Márquez, lo nota todo el mundo, ¿vale? Pero en el giro yo
no me mojaba en el giro. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, ¿no? Una moto difícil, bueno, pero igual para Márquez se la suda, ¿sabes? Que sea difícil y le das una moto fácil y hace lo mismo. Yo no lo sé, pero es lo que ha dicho Tardocci también un poco, ¿no? Que no saben aplicar esa regla de 3 de Alguersuari, por ejemplo, ¿no? De decir, si con la GP23 ha hecho esto, con la GP25 hará X, ¿no? Será infalible, ¿no? O sea, Tardocci se ha mojado también en eso y ha dicho que él no sabe si el giro de la moto es por el pilotos, si es por los pilotos o por las motos que giran más. O sea que ahora mismo el único dato que tienen para valorar lo que ha hecho Márquez el año pasado es la velocidad de la moto, lo único sólido, ¿no? Porque los datos, hay más giro, pero no saben al final si gira la moto o gira el piloto, ¿sabes? O sea, es un poco lo que ha dicho Tardocci, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es algo que está en stand-by, porque si no sabes si eso es por la moto o por el piloto, tampoco puedes saber con seguridad si lo que has dicho, que Pecco es mucho mejor que Márquez o que todo el resto en la frenada, es también por la moto o por el piloto. ¿Por qué? Porque aquí lo que ha dicho Tardocci es que en algunas áreas es mejor Márquez, es el mejor Márquez de toda la parrilla, y en la frenada, concretamente la frenada, el mejor con diferencia, además lo ha exagerado, es Pecco Bagnaia, ¿ok? Cosa que, por cierto, he flipado con esto porque hay gente que ha cogido esto y le ha quitado importancia. Oh, la frenada, eso no es bueno. Si frena tan fuerte, Pecco no es bueno. O sea, la gente ya se ha metido con Pecco porque Tardocci ha dicho que es el mejor frenando. O sea, es alucinante. Bueno, gente, Mateo, por ejemplo, mi amigo Mateo, que siempre me ayuda mucho en muchas cosas, pero ha cargado contra Pecco por eso. Digo, tío, se os va la pinza, tío. Se os va la pinza, ¿vale? En vez de decir, hostia, qué bueno, Pecco, la frenada es muy bueno. No, no, no. Han buscado la manera de decir que eso no es bueno, ¿sabes? O sea, he flipado, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, cogémoslo con pinzas, porque también viene un poco la 23, la GP23, recordad que la frenada, cuando empezabas a entrar a la curva, seguía empujando y era difícil, claro. Han hecho comparativa solo con un día de test de la GP25. Bueno, sí que es cierto que Márquez rodó más con la GP25 que Pecco Bagnaia. O sea, Márquez estuvo más, el 90% dedicado a rodar con la GP25, cosa que yo, ya sabes lo que opino, ¿no? Márquez, Pecco evoluciona lo que tú quieras y yo ya voy dándole kilómetros a la moto, ¿vale? Que al final, no, yo he dado vueltas con la GP25 para dar los inputs, sí, sí, claro. Pero es que Pecco estaba dando vueltas con la 24, 24.5 y 25 para entender los cambios, si son productivos o no. O sea, uno hacía el trabajo y el otro trabajaba con lo consolidado, que es la GP25, ¿vale? O sea, no hizo ese trabajo de decir, bueno, la diferencia de esto a otro no es... ¿sabes? Este trabajo de precisión no lo hizo Marc, lo hizo Pecco, ¿vale? Pero Marc ya trabajó bastante con la GP25, ¿vale? Entonces, esto que ha dicho Tardocci es muy interesante y muy chulo, pero, claro, también hay que esperar otra vez a que estén los dos con las mismas armas, ¿vale? Pero a mí me ha encantado porque esto de Pecco y de Marc, que ha dicho Tardocci, es una pasada. Mira, esto que ha dicho Tardocci, para los que no quieren reconocer o no quieren entender que Pecco es muy fuerte en la frenada. Por cierto, me ha pasado una cosa, porque claro, ya salen los haters, ¿no? Con esto, ¿no? Claro, es mejor la frenada y mira aquí esto, ¿no? ¿Sí o no, no? Y han salido esto, ¿no? Yo esto lo puse, ¿no? Esta área, vista brutal, que aquí Pecco está frenando muy pronto para preparar la salida, ¿no? En vez de frenar fuerte, frenó pronto y Márquez, es que ya lo veis, ¿no? De arriba, como Márquez, hostia, que este tío no frena antes, pues al final Márquez se acabó metiendo, ¿sabes? Dejó un portal ahí que te cagas, Pecco, ¿no? Esto no es un ejemplo para definir que Pecco no frena bien o no frena como Márquez, ¿no? Esto no es así. Tenía este tweet aquí preparado, bueno, lo tenía aquí guardado hace poco y me ha parecido oportuno para ponerlo. Mira, es que Pecco está, hostia, joder, me ha jodido el invento, ¿no? Que quería preparar la salida, porque Pecco quería adelantar en las últimas dos curvas antes de meta, ¿no? En esa doble, y se quería acercar a Jorge, salir con más velocidad y tal. Entonces, este ejemplo no es bueno, pero no tengo fotos de esto, pero me ha encantado lo que ha dicho Tardocci, porque si hacemos un recopilatorio de imágenes, y no hace falta que las ponga en la imagen, os lo vais a acordar vosotros, la primera vez que Marc se midió a Pecco Bagnaia,
¿ok? Acabó pasando eso. Acabó pasando, iba con la Honda, creo que en el 21, en el año 21, que Marc ganó 2 carreras en el 21 con la Honda, y aún no estaban las motos por raíles como ahora, estaban en ese proceso, pero aún Marc con sus armas podía plantar batalla, ¿vale? No como al final el 23, ¿no? Pero el 21 aún más o menos podía plantar batalla a las motos trazadoras, ¿no? Dentro de que su moto no era trazadora, ¿vale? Pero ¿os acordáis en el 21? Ya tuvieron ese duelo en la frenada, que Márquez no tuvo cojones de entrar frenando a Pecco sin pasarse. O sea que Pecco provoca siempre, si os fijáis bastante, provoca bastante siempre el error del piloto que viene detrás para que se pase, porque Pecco frena muy bien, cuando al final, a ver, no siempre vas a full frenando, un momento frenas un poco menos, porque no otra carrera vas al límite, ¿no? Pero si se pone a decir, me pongo a frenar a saco, es muy difícil pasar a Pecco. Y tenemos muchos ejemplos de eso que refuerzan la teoría de Tardozzi, ¿no? No este adelantamiento, ¿no? Que refuerzan esa teoría de Tardozzi, por ejemplo, este año 21. Es que este año, sin ir más lejos, ha pasado en lluvia, ¿os acordáis, no? En lluvia, en Buriram, con Marc, en las que todo el rato que quería pasar a Pecco en la frenada en mojado, ¿eh? Es que incluso es la manera que yo creo que la frenada de Pecco no es la frenada en sí, sino es la manera que entra frenando hasta adentro y con velocidad, ¿no? Provoca siempre que el de atrás se vaya largo. Es que ahora mismo, pensad la de veces que Pecco ha provocado que el de adelante se vaya largo y él pase por dentro. A saco. Es la táctica de Pecco. Frenar fuerte para que el de atrás tenga que irse colado y pasar el de adelante. Bueno, es que sin ir más lejos. Es que esto que ha dicho Tardozzi pasó en Portugal, tío. Marc quiso pasar a Pecco y se fue largo, 2 metros. Y luego pasó Pecco y se tocaron, ¿os acordáis, no? Pero es que ha pasado muchísimas veces en MotoGP, porque Pecco, pues, realmente, pues, es así, Pecco frena bastante bien. Y yo creo que en este MotoGP actual, ser muy frenador es diferente que lo que hacía antes Márquez, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente, ser frenador te llevaba a un pilotaje stop and go, ¿ok? Y ahora estamos hablando de frenadores, como Pecco, sin perder velocidad en curva, cosa que Pecco pierde algo respecto a Jorge, o perdía algo, que este año trabajó también en eso, en no perder tanta velocidad en curva. Pero el ser frenador ahora tiene el mérito de no parar la moto en la curva y dejarla correr bastante. Esto me recuerda mucho que hace Pecco, me recuerda mucho a Valentino Rossi. El frenado de Pecco, o sea, no me digáis que no recuerda al de Valentino. Valentino frenaba muy fuerte y no paraba la moto, ¿eh? A mí lo de Valentino frenando me encantaba, porque se hablaba poco de esto, ¿no? Pero Valentino era capaz de frenar muy hasta adentro, soltar frenos y dejar correr la moto. Y en esto yo creo que se parece Pecco a Rossi, creo, ¿eh? O sea que ahora mismo ser frenador, la gente se sorprende de que pueda haber un piloto mejor frenador que Marc, y hay gente que como que le chirría, ¿no? Y es que no tiene nada que ver el ser frenador ahora con ser frenador antes. Antes Marc era un brutal frenando porque tenía una capacidad de llegar hasta adentro, hacer un giro rápido, levantar la moto y abrir gas, ¿vale? Tenía en pocos metros, tiraba la moto, levantaba y abría gas, ¿no? Eso ya no se puede hacer. Entonces ser frenador ahora no solo comporta ser buen frenador, sino también ser buen trazador. O sea que es un poco la diferencia o el por qué se considera a Pecco buen frenador, y no tiene por qué desmerecer bueno, a otros pilotos, como en el caso antiguo de Marc, ¿no? Que también era muy buen frenador, que como que parece imposible que haya gente que frene mejor que Márquez, ¿no? Hay gente como que le chirría y no tiene nada que ver. O sea, Márquez era muy buen frenador en este contexto y ahora igual lo aprende ahora Márquez con Pecco en este año y lo acaba haciendo también, ¿no? Pero que es entendible y no tiene por qué desmerecer a otro piloto, ni mucho menos, ¿vale? Marc es mejor en otras áreas, que no lo explico Tardozzi. Yo creo que se refiere a esas áreas, ¿no? De maniobrabilidad, de cambiar la moto, de las de izquierdas, ¿no? O sitios de tirar la moto, no sé, algo muy relacionado con la espontaneidad, yo creo, también, ¿vale? Y con la manera de cortar las curvas, ¿no? A veces, de trazar haciendo menos metros, ¿no? Que eso aún lo mantiene de la Honda, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que hace Marc, entrar así hasta adentro. Hemos visto a un Marc este año, que esto lo comentamos también,
Lo que pasa es que este año soy muy intenso con las narraciones y he hablado quizá menos de lo técnico, pero hemos visto a Mark este año mejorar mucho en, en no pasarse en mantener la moto en la línea, ¿vale? Hemos visto a Mark en los primeros grandes premios frenar fuerte, irse siempre un poco largo, ¿vale? O tocar incluso a pilotos en las primeras curvas. Y después hemos visto a Mark como esto, que bueno, esto es Le Mans, al final es el principio de temporada, ¿sabes? También casi. En 4 carreras, Mark ya estaba metiendo la moto en el ápice sin irse largo, muchas veces, ¿eh? O sea que hemos visto Mark ya muy... Bueno, es que esto lo hemos comentado también algunas veces, ¿no? Esa progresión de Márquez y pilotaje, ¿no? De la capacidad de cortar un poco la trazada y meterse sin irse largo, como esta de aquí, que es preciosa, este adelantamiento, ¿vale? O sea que muy interesante lo que ha hecho Tardozzi. Nos lo hemos apuntado, Davide, y vamos a ver el año que viene qué pasa con la GP25, si sigue siendo mejor Pecco en la frenada, si era la GP23, si Márquez puede compensar esa frenada con ese paso por curva de Pecco Bagnaia, cosa que no hacía Jorge. Jorge tenía más paso por curva porque no podía frenar tan fuerte, y Jorge frenaba fuerte también. O sea que estamos hablando siempre de detallitos, ¿no? De nada, ¿no? De detalles pequeños, ¿eh? O sea que no parece que uno frene mucho mejor que el otro. No, son pequeños detalles que, por cierto, aparecen en la telemetría, y todo lo que ha hecho Tardozzi aparece en la telemetría. Son datos de telemetría, o sea, no son cosas que se lo inventen, ¿vale? Así que nada, chicos, sorpaso preparado. Yo no sé qué va a pasar, pero obviamente a mí no me veréis negar que Márquez va a conseguir el sorpaso, ¿vale? Y veremos qué pasa, pero siempre me acaba mucho, siempre lo digo y me sorprende mucho la aparente tranquilidad de Pecco ante esto. Es que estamos todos bastante en ese discurso, y Pecco como que está muy tranquilo. Bueno, hemos empezado el vídeo con esa imagen del Papa, ¿no? De que Pecco estaba con el Papa, ¿no? Y luego voy a acabar con esta imagen, que esta imagen va como de perlas para acabar el vídeo, ¿no? Pecco entregando el número 1. Él quitó el número 1. Estamos hablando del sorpaso de Márquez en Ducati. Y Pecco aquí no ha tenido ningún problema para quitarse el número 1. No sé si es una señal, no sé lo que es, pero esta imagen es carne de meme, no es carne de meme, para decir, Márquez, ¿vienes tú? Pues toma, te doy el número 1 del equipo, ¿vale? No sé si va a ser así, pobre Pecco, que a mí sabéis que me encanta Pecco, me encanta, pero llega Márquez, así que vamos a ver qué pasa, y faltan ya menos de 2 meses para empezar a verlo, ¿eh? Bueno, es el shakedown, que es el 31 de enero, creo. Sepan, es el 31. No estará Márquez en el shakedown, obviamente, pero es igual, ya estarán las motos allí, ya estaremos haciendo vídeos. O sea, en menos de 8 semanas, tío, ya estamos en vídeos de acción otra vez. Es que falta nada. O sea, ¿no estáis contentos? 8 semanas para empezar a ver. O sea, pasan las fiestas, pasan los Reyes, y ya tenemos allí previos del shakedown, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, tíos, pues nada, espero que os haya gustado esta manera de entender o de analizar el sorpaso que puede producirse este año, repasando sorpasos antiguos de Márquez, de Stoner, de Lorenzo. Hay más seguramente por ahí, pero yo me he quedado con este, y ya está. Y espero que os haya gustado. Y ahora sí, me voy con el chat, chicos, porque seguramente os conozco. Estos temas os gustan y estáis aquí un poco encendidos. Bueno, chicos, déjame beber agua, tío. Bueno, estoy con el chat, ¿vale? Leyendo chat ahora. Espero que no haya mucho delay, porque creo que me decís que había un minuto de delay. A mí se me hacen largos, dice Malik Nimaga. A mí se me hacen largos. Bueno, por esto decía, ahora vienen fiestas, los Reyes, y cuando pasen Reyes faltarán días, o sea, pocas semanas, para el shakedown, ¿no? El shakedown de MotoGP, que bueno, que veremos la GP25. Pero a mí la GP25 con Pirro ya sabéis que ya en el año 22, en el final del 21, cuando Pecco ganó esta carrera con Marc,
probaron la moto en Jerez. Oh, la probó Pirro y Pirro. Oh, la 22, oh, vais a flipar. Y luego fue un drama. Al principio la 22, o sea que Pirro, lo que pueda opinar un piloto como Pirro sobre una moto, no es muy, vamos, no es muy relevante, yo creo, ¿vale? Cuando aprueben ellos sí, obviamente, ¿no? Pero bueno. Nieto dice que en telemetría lo de Marc Fernando es irreproducible. Pues Tardotji dice que no, que es lo de Peco, no sé quién tiene la razón, pero bueno. Sería interesante de ganar Marc el Mundial, ver si las ventas suben. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Fíjate ya en este programa que hemos puesto aquí del Cafelito, ya están hablando de Márquez, ¿vale? O sea que va a estar por todos los medios, Márquez. Así que... Oye, qué rabia lo de Twitch, no se ha conectado a Twitch, tío, qué raro, Ha sido como, ¿no? Ha sido como muy raro, tío. A ver. No sé, tío, es muy raro, tío. Bueno, chicos, si no hay nada en el chat, me piro, ¿vale? Así que... Si no hay nada... Lo que preguntaba un compañero de chat, mojate quién ganará. O sea, Tomás, no me voy a mojar en esto, tío. Yo no... Yo es que, tío... ¿Cómo que es que me mojé, tío? Yo el año pasado me mojé más, porque era más claro, pero este año, tío, que ha quedado tercero en el Mundial, marcó la GP23, claro, es que se ha caído 8 veces Peco también, Hostia, es que el año que viene, mira, solo por el aplicar la teoría del año pasado, solo aplicando la misma teoría, ya Marc puede ser campeón, solo sin ir a ganar. Si tú repites año, con la experiencia de Marc en Ducati, puede ganar el Mundial aun con la GB23, otra vez, ¿vale? Porque la experiencia que tiene, hostia, de gestión es más alta ya, ¿vale? Luego otra cosa, Tomás, que no he dicho antes, quiero que quede claro mi preocupación por las caídas de la GP25, Yo, no sé, me espero hasta que la GP25, que igual es muy, muy fácil, pero te caes, ¿vale? O sea, te caes, o sea, que veremos qué han hecho ahí, pero que sea más predecible la caída con la GP25, yo creo que es importante, ¿vale? Harry Calasan, yo pienso lo mismo, Luis. Y si Peco gana, bueno, si Peco gana, Malik ni Maga, hay que ver cómo le gana, ¿vale? O sea, yo creo que al final aquí, tanto si gana Márquez como si gana Peco, es cómo ganan, ¿no? Porque si gana Peco el Mundial como lo ha ganado Jorge este año, siendo más fuerte Peco que Jorge, tú imagínate que gana Peco el Mundial porque es más, sabe gestionar mejor, y Márquez gana 8 carreras o 9. Hostia, la gente se ha ido de este Mundial con la sensación de que Peco era más fuerte. Entonces, el resultadismo, para mí, será un debate, pero el potencial será otro, ¿vale? Yo me voy a fijar más en el potencial de Márquez con la moto y de Peco, que no en el resultadismo. Mucha gente, si gana uno, gana otro, le da igual. Lo demás, a mí no me da igual, ¿sabéis que no me da igual? A mí yo creo que Jorge se lo merece este año porque ha gestionado bien, pero es impepinable que ha sido mucho más rápido Peco Bagnaia que Jorge Martín. No le quito méritos al título de Jorge, ni mucho menos, porque también una cosa va con la otra, pero sí que es cierto que ha llegado a hacer cosas Peco que Jorge no ha podido hacer. En entrenamientos, ¿vale? En carreras, ha sido más... se ha caído menos, pero también ha sido menos rápido muchas veces, ¿vale? O sea, más rápido ha sido Peco. El año 15 fue más rápido Jorge que Valentino. Bastante más rápido, ¿no? Y el año que viene veremos quién gana. Si gana Márquez el Mundial siendo Peco más rápido como este año, pues yo no le quitaré méritos a Peco. Si llega Márquez y van los dos a full y le gana, me quitaré el sombrero con Marc. Si Peco hace lo mismo, que da el sombrero con Peco, o sea, va a ser, antes de hacer una conclusión, analizar cómo se ha ganado, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a dejarlo, ¿vale? No me dejo nada, ¿no? Por aquí, no, creo que no. Ha sido un buen vídeo
Y nada, que es domingo, mañana hay que trabajar y ya está, tíos. Así que gracias a todos por estar aquí, como siempre. Va a ser un invierno largo en el aspecto de temas, porque este tema, ya hemos tocado varios temas de Márquez ya, y ahora me dice, habla de otra cosa de Márquez. Hostia, es que no tenemos más. De pilotaje y de expectativas tenemos pocas cosas más que analizar. ¿Vale? Yo creo que con 3 o 4 vídeos ha quedado clara un poco la previa del 25, lo que puede pasar o no. Este ha sido un poco más técnico, sobre la frenada, sobre todo esto, ¿no? Lo que puede pasar, ¿no? Y va a ser muy interesante. Hemos hecho el debate de la GP23 otra vez, cómo puede influir en las expectativas, ¿no?, de la GP25. Creo que ha quedado bastante claro todo y creo que hay que esperar, tío, hay que esperar y poco más. De momento Márquez está en perfil bajo, cosa que él sabe que puede ganar, pero sabe que van rápido los demás. O sea, yo creo que es evidente que Márquez sabe eso y él los puede ganar, obviamente, pero bueno, pero la actitud de Márquez a mí me transmite confianza también en que los rivales son fuertes, ¿vale? Marc, cuando estaba tan seguro de sí mismo, tenía otra actitud diferente, ¿vale? Era más atrevido con las cosas, ahora es más cauto, ¿vale? Pero no quiere decir que no sepa que puede ganar, ¿vale? O sea, es como que está más difícil la victoria que otras ocasiones, como el 19, que era un paseo del 19, ¿no? Pero eso es como un termómetro de que en el otro lado también hay alguien que va rápido, ¿vale? Creo que es así, ¿vale? Pero bueno. Si gana Marc, Pecco y Martín no eran tan... Si gana Marc, Pecco y Martín no eran tan fuera de serie. Bueno, depende cómo se gane. Es que es lo que he dicho, depende cómo se gane, ¿vale? ¿Ok? Bueno, porque es la GB23, ¿vale? Javier, Jesús, esto de Fonsi es la GB23, ¿vale? Es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Dicen lo de la GP20, lo de Pecco es mejor la frenada, pero también contamos que Marc va con el GP23, ¿vale? Y obviamente la telemetría de Marc comparada con las GP23, pues seguramente será una barbaridad, ¿sabes? Seguramente, ¿no? ¿Quién ha llegado a la 24 tan lejos? Bueno, se refería, pues no sé, a la de Jorge, porque la de Tardozzi, has visto lo que ha dicho Tardozzi. Y además, que no es que lo diga Tardozzi, hemos puesto ejemplos, ¿vale? Visuales. O sea, ya Fonchi puede decir lo que quiera, pero en las imágenes se ve esa frenada como que es quizá el piloto que más provoca que te vayas largo en la frenada, ¿vale? Si quieres pasarlo, ¿vale? Eso ha sido así bastantes veces, ¿no? Que una vez Acosta lo pasó creo que fue Portimao, pasó Acosta a Pecco, y no sé, pasó largo y pensé, uy, no sé, fue largo Acosta y pensé, uy, el primero que adelanta a Pecco sin irse largo, ¿vale? Me acuerdo que fue Acosta en Portimao, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Pero bueno. Mira, en el box de Pramac siempre han habido muchas informaciones en contra del box oficial, ¿vale? Y me gusta Fonsi, me gusta Carla Nieto, ¿vale? Pero se han dicho cosas que no estoy de acuerdo, muchas, y no es esta la primera, ¿vale? Con el hecho de vender una cosa, ¿vale? Que no es, ¿vale? Y Chaus también habló de Pecco mal en este aspecto, luego cambió, ¿sabes? Pero si lo ha hecho Tardozzi, tío, yo no, y lo dicen los datos, yo creo que no sé a qué viene, ¿no? Pero bueno. ¿Qué piensas de Alex y su contacto con la GP24? Bueno, pues que han visto la luz. Estos pilotos sí que han visto la luz con la GP24, ¿vale? Porque esos sí que estaban jodidos en la frenada con la GP23. Entonces sí que van a notar, estos sí que van a notar el cambio. Bueno, ya, es que el test, me acuerdo, que lo comentamos así. Dijimos, vamos a ver el test, antes de empezar el test, antes de empezar a girar, ojo a Alex Márquez, os dije en el test. El primero, ¿vale? ¿Por qué? ¿Y por qué no estaba DJ Antonio? Si llega a estar DJ Antonio, estaba también arriba, ¿eh? Con la GP24, ¿eh? En el test. Porque ha sufrido con esa moto. Los pilotos random, ¿vale? Han sufrido esa moto, más que Márquez, ¿vale? Fijaos que Márquez probó la moto en Cheste, la GP23,
y con los neumáticos viejos lo aprobaron, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Y luego trajeron los neumáticos nuevos a Sepang. Y Mark le dio igual, o sea, siguió yendo rápido igual. Y los demás, ¿no? Cuando trajeron los neumáticos nuevos a Sepang empezaron a tener los problemas con la GP23, ¿vale? Entonces, no es comparable lo que le afecta a la GP23 a Mark que lo que le afecta a Alex, ¿vale? O sea, no es un medidor igual para los dos, ¿vale? Sí, sí, lo de Duhan, freno trasero, sí, sí. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí el directo y a descansar lo que falta de domingo y nada, mañana más. Mañana no sé si haré vídeo, si hay temas haré vídeo, siempre que haya temas haré vídeo, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Así que gracias, 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 gracias.